fuerte aplauso al Señor en esta tarde maravillosa. Dale un fuerte aplauso a Él, a Él, a Él. Para Él son los aplausos en esta tarde. Y dile, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No nos cansamos de alabar el santo y bendito nombre de Jesús. Aunque en este lugar, aunque aquí desde donde estamos transmitiendo en vivo desde Santa Catarina, Nuevo León, México, haya un clima muy frío en este día, eso no nos impide estar aquí alabando al Eterno, alabando a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, apláudele, apláudele, apláudele. Él se merece tu alabanza y tu adoración en esta tarde. Tomen asiento, amados hermanos que están aquí hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Damos la bienvenida también a todos los que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook, a través de la transmisión de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Pastora Marisol Segovia. Gloria a Dios. Y bueno, si nos ven un poco abrigados, ¿verdad? En este día es porque aquí donde estamos, en Santa Catarina, Nuevo León, México, aquí está frío, ¿verdad? Yo creo que como en muchos otros lugares del planeta, ¿verdad? Pero aquí está frío, pero aquí estamos, hermanos, aquí estamos. No nos rendimos, estamos alabando al Señor, ¿verdad? Porque hoy es un día de victoria para ti, para mí, para todos los que están aquí, para todos los que están en la transmisión de Facebook y en la transmisión de YouTube. Es un día de victoria, hermano. Hoy vine a anunciarte de parte de nuestro Señor Jesucristo que es un día de victoria. Es un día para que ya empieces a celebrar tu victoria en cualquier cosa que estés necesitando de parte de Dios, en cualquier necesidad. Yo te vine a anunciar de parte de Dios que va a haber victoria en el nombre de Jesús. ¿Quién puede creer en esta tarde que va a haber victoria para tu petición? Va a haber victoria para tus hijos, va a haber victoria para tus hijas, va a haber victoria para tu familia, va a haber victoria para tu salud, va a haber victoria para tus finanzas, para todo lo que hoy pongas en las manos de Dios. Yo te aseguro que va a haber victoria. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y hoy, como dijimos en el en vivo de ayer, ¿verdad? Hoy vamos a orar por los hijos, hermanos. Hoy vamos a orar por las familias. Hoy vamos a orar por esas necesidades familiares que tú estás teniendo en esta tarde, ¿verdad? Por eso yo en esta tarde invito a mis hermanas que traen peticiones especiales para sus hijos, para sus hijas, para sus familiares, ¿verdad? Les invito en esta tarde, aleluya, que pasen al altar. Los que ya traen ahí por escrito sus peticiones, pásenle al altar y deposítenme aquí sus peticiones. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, porque vamos a estar orando, ¿verdad? Por esas peticiones, que también vamos a estar orando por las peticiones que nos hicieron ayer en el en vivo de ayer en la tarde, por todos los que pidieron. Ahí está bien, ahí está. Gloria a Dios. Para todos los que ayer también por las redes nos estuvieron haciendo peticiones, vamos a estar orando por ellas en un momento más. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es tiempo de orar por las familias, hermanos. Amén. Y hablando de los hijos, hermano, hablando de los familiares, pero específicamente hablando de sus hijos, hablando de sus hijas, hoy quiero compartirles, ¿verdad? Cosas básicas de la palabra de Dios para que el Señor obre en cada necesidad que hay en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y que nada ni nadie estorbe a que se realicen esos planes de bien y no de mal para tus hijos y tus hijas en sus vidas. Amén. Y yo quisiera, ¿verdad?, que fuéramos al libro de Job. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Job, capítulo 1, versículo 5. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde estamos ahí, ¿verdad? En el libro de Job, amén. Gloria a Dios, aleluya. Job, capítulo 1, versículo 5, aleluya. Porque vamos a ver qué hacía Job, ¿verdad? Vamos a ver qué hacía Job por sus hijos. Vamos a ver cómo él oraba.
¿Qué es lo que tenemos que aprenderle a Job, verdad? Porque hay algo que en este día tenemos que aprender de Job que él hacía en la vida de sus hijos, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Quien ya tenga ahí el capítulo 1, versículo 5 de Job, me dice amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice ahí en Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy quiero preguntarte, amado hermano, amada hermana que estás en las redes sociales, que estás aquí en este culto, ¿verdad? Hoy quiero preguntarte, ¿haces tú lo que hacía Job por sus hijos? ¿Haces tú esta oración, verdad? Cada día, es decir, todos los días, ¿estás haciendo tú una oración especial por tus hijos, por tus hijas, para pedirle perdón a Dios por sus pecados de ellos? ¿Verdad? Si tú estás en las redes sociales, pregúntate si lo estás haciendo, y si tú estás aquí también, ¿verdad? Pregúntate si lo estás haciendo, y si no acostumbras a hacerlo, yo quiero decirte hoy, ¿verdad? Que un consejo de parte de Dios es que a partir de hoy tú empieces a orar de esta manera como lo hacía Job por sus hijos, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Job todos los días se levantaba de mañana, ¿verdad? Y él hacía ese sacrificio de levantarse todos los días en la mañana para pedirle perdón a Dios por los pecados de sus hijos y de sus hijas. Es decir, Job no solamente pedía por sus propios pecados, sino él también, ¿verdad? Todos los días, no decía que un día sí, un día no, él decía todos los días, ¿verdad? Todos los días él acostumbraba a pedirle perdón a Dios por los pecados de sus hijos y de sus hijas, porque decía él en su corazón, como está escrito ahí en Job 1:5, ¿verdad? Decía él, quizá, ¿verdad? A lo mejor mis hijos, mis hijas han blasfemado en contra de Dios y yo no quiero, ¿verdad? Decía Job, yo no quiero que ellos reciban pues una consecuencia por haber dudado de Dios, por haber sido incrédulos, ¿verdad? De que Dios existe, por haber hecho algo en contra de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y a Job realmente, hermanos, como padre de familia, a él le preocupaba que sus hijos no fueran a hacer algo indebido, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Por eso él acostumbraba, dice ahí en el libro de Job 1:5, por eso él acostumbraba a orar por sus hijos todos los días, pero no oraba nada más. Aleluya. Aquí, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. No oraba nada más para que Dios bendijera a sus hijos, hermanos. Porque miren, hermanos, en este tiempo, lamentablemente, hay muchas personas que le piden a Dios nada más bendición para sus hijos, ¿verdad? Que nada más cuando oran por sus hijos están pidiendo a Dios, bendíceles, 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 bendíceles con esto, bendíceles con aquello. Pero ¿cuántos verdaderamente antes de pedir la bendición para sus hijos de parte de Dios, cuántos primero le piden perdón a Dios por los pecados de sus hijos? Porque aquí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? La palabra nos está enseñando, porque dice la palabra también que Job era un hombre recto, un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre que estaba bien delante de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos aprender de lo que hacía Job, ¿verdad? Porque él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre recto, un hombre que ante los ojos de Dios era agradable, todo lo que él hacía, ¿verdad? Que no se hallaba tacha alguna, ¿verdad? Delante de Dios en la vida de Job. Entonces,
por eso debemos aprender hoy, ¿verdad? De su ejemplo, de lo que él hacía, de cómo oraba por sus hijos, cómo oraba por su familia, ¿verdad? Pero hoy, ¿cuántas personas, verdad, están realmente haciendo lo que hacía Job? Yo he visto, ¿verdad?, en mi caminar con Dios, que la mayoría de las personas, no todas, pero algunas nada más se enfocan en pedir bendición para sus familiares. Pero no se acuerdan de, antes de pedir la bendición, primero pedirle perdón a Dios por los pecados de esos familiares. Y hoy es lo que quiere que el Señor aprendas a hacer, ¿verdad? Como hija de Dios, como hijo de Dios, ¿verdad? Que primero te postres ante el Señor cada día, como lo hacía Job, y le digas: Señor, en tus manos pongo la vida de mis hijos, de mis hijas, de mi esposo, de mi esposa, de mi familiar, de mi ser querido, ¿verdad? De todo aquel que tú amas, ¿verdad? Primero pon la vida de ellos en las manos del Señor y luego, ¿verdad?, vas a empezar a pedirle perdón a Dios. Si es que en algo ellos han ofendido a Dios, si es que en algo ellos le han fallado a Dios. Miren, hermanos, el pecado más común y más grande también delante de Dios es cuando tu familiar, ¿verdad?, no cree en Dios. Ese es un pecado grande, ¿verdad? Porque el solo hecho de no creer en Dios ya es el primer pecado por el cual tú le tienes que pedir perdón a Dios, porque tu familiar no cree en Dios. ¿Y cómo sabemos que es un pecado no creer en Dios? ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21:8. ¿Verdad? ¿Qué dice ahí el libro de Apocalipsis 21:8? Dice, ya lo leemos, gloria a Dios. Apocalipsis 21:8. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Dice ahí: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. Entonces, cuando nos habla de las personas que van a ir al lago de fuego y azufre, que ya todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que es el infierno, que es el castigo eterno. Ahí nos está hablando la palabra de Dios de los incrédulos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra, hermanos? Que con el simple hecho de que una persona no crea en Dios, con el simple hecho que una persona no crea en Jesús, ya eso es un pecado que los hace merecedores de ir al lago de fuego y azufre. Entonces ya deja tú otros pecados, ¿verdad? Otros pecados de la vida. No, el pecado principal, hermanos, por el cual debes pedir perdón a Dios, si tus hijos no están creyendo en Dios, si tus hijos no están buscando a Dios, si tus hijos dicen que son ateos, si tus hijos a lo mejor creen en otra cosa, pero en Jesucristo no. Entonces, el primer pecado por el cual tú como madre de familia, tú como padre de familia, tienes que pedirle perdón a Dios es porque ellos no creen en Jesús. No creen en su palabra, no creen en su evangelio. Ese es el primer pecado por el cual tú les tienes que pedir perdón a Dios, hermano. Cada día. Y después de eso, tú tienes que empezar a orar. Antes de pedir por todas las bendiciones que tú quieres para tu familiar, para tu ser querido, para tus hijos, para tus hijas, antes que pedir las bendiciones, tienes primero que pedir perdón por ellos, luego pedir por la salvación de sus almas. Pedir que ellos en su corazón anhelen buscar de Cristo. Que ellos anhelen, ¿verdad?, conocer el evangelio de Jesucristo. Eso es lo primero, hermanos. Antes que empezar a pedir otro tipo de bendiciones para ellos.
lo primero y primordial que nos dice el Señor en su palabra es que primero ellos, ¿verdad?, se arrepientan de su incredulidad, se arrepientan de tal vez creer en otra cosa y no en Jesús. Que ellos se arrepientan, ¿verdad?, si alguna vez han blasfemado en contra de Dios. Es decir, si alguna vez han dudado de que Él existe, si alguna vez han dudado de su poder, de su palabra, si alguna vez se han burlado, ¿verdad? Se han burlado hasta del mismo Jesús, ¿verdad? Se han burlado a lo mejor del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahorita, hermanos, estamos en un mundo donde existen tantas creencias. Y hay creencias que son muy diferentes a lo que dice Jesús en su palabra. Y ese tipo de creencias, ¿verdad?, diferentes a la creencia de Jesucristo y su palabra, esas creencias muchas veces hacen que ellos blasfemen de Jesucristo y de su evangelio. A veces las amistades de ellos, ¿verdad?, las amistades de tus hijos, de tus hijas, de tu familiar, a veces esas amistades se burlan de Jesús y entonces provocan que también tu hijo, tu familiar, también se burle. Y esas son ofensas, ¿verdad? Ofensas hacia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es por eso que tú como madre de familia, tú como padre de familia, que ya eres un creyente en Cristo, que ya estás buscando de Dios, de su palabra, tú eres el indicado para que tú delante de Dios pidas perdón a nombre de tus hijos, a nombre de tus hijas, a nombre de tu familiar. Y yo te aseguro, ¿verdad?, que así como lo hacía Job y Dios le aceptaba esas oraciones a Job por sus seres queridos, así también a ti te va a aceptar Dios esas oraciones que hagas por tus seres queridos. Y entonces es una forma en que tú vas a poder ponerte a cuentas con Dios y empezar a pedir por la salvación de ellos, la salvación de sus almas, y posteriormente a pedir por la salvación de sus almas. Entonces ya el Señor Jesús te abrirá los cielos y entonces ya podrás empezar a pedir por todas las demás bendiciones que tú quieras pedir por ellos. Todas las demás bendiciones. Y entonces no habrá cielo cerrado, no habrá obstáculo para que el Señor te conceda tanto las bendiciones que tú quieres para ellos, como también la salvación de sus almas, como también el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y tú vas a ver con tus ojos, cómo ellos van a experimentar, ¿verdad?, ese deseo, ese anhelo en sus corazones de un día buscar a Dios. De un día, ¿verdad?, querer que hasta tú mismo les compartas el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque entonces ellos van a ser rescatados. Así como tú y yo fuimos rescatados de una vana manera de vivir, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tú y yo, que somos creyentes ahora en Cristo, un día fuimos rescatados. Un día fuimos trasladados del reino de las tinieblas donde andábamos al reino de la luz de Jesucristo, en el cual ahora andamos, ¿verdad? Así también, si Dios lo hizo con nosotros, amados hermanos, si Dios lo hizo con nosotros, ¿cómo no lo va a hacer también con tu ser querido? Si tú le pides a Dios por eso. ¿Cómo no lo va a hacer también por tu familiar si tú le pides a Dios por eso? El problema muchas veces es que no le has pedido a Dios por eso. Le has pedido por las bendiciones en general, pero a lo mejor no le has pedido por la salvación de su alma. A lo mejor no has pedido perdón por sus pecados. Y hoy el Señor está aquí con esta palabra para que tú tomes este consejo de parte de Dios y empieces también a hacer esto que hacía Job, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Amén. Quiero ir a otro caso, ¿verdad? Otro caso, pues muy conocido en la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Samuel 2:29, vamos a ver el caso de los hijos de Elí, ¿verdad? En 1 Samuel 2:29. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el libro de 1 Samuel 2:12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos.
Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Luego ahí mismo seguimos leyendo en Primera de Samuel. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré yo, juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Fíjense bien, hermanos, acabamos de leer en Primera de Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran personas impías, ¿verdad? Personas pecadoras, personas que hacían lo malo delante de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, la diferencia entre lo que hacía Job por sus hijos y lo que hacía Elí por sus hijos es que Job sí oraba por sus hijos. Job sí pedía perdón por sus hijos. Job sí pedía, ¿verdad?, todos los días por sus hijos. Y dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 2:29 y en 1 de Samuel, ¿verdad?, ahí en el 2:12 también, que él no hacía nada, no oraba. Como que se hacía, como muchas veces decimos, ¿verdad?, aquí en México, no sé, en otros países que nos estén viendo ahorita por la transmisión, como diciendo, me hago de la vista gorda, no pasa nada, me hago como que no vi nada, veo que mis hijos están haciendo lo malo, pero me hago como que no vi nada. Y esto era lo que hacía Elí, ¿verdad?, a diferencia de Job. Job también miraba que hacían lo malo, pero él luego iba con Dios y le decía, perdona a mis hijos, Señor, perdónalos, porque a lo mejor están haciendo algo que no te agrada, perdónalos. Él luego, inmediatamente que veía a sus hijos hacer algo malo, luego iba y se postraba delante de Dios y pedía perdón por sus hijos. Lo contrario a Elí. Elí también miraba los errores, los pecados de sus hijos, pero Elí no corría a Dios a pedirle perdón. Elí se hacía como que no pasó nada. Y muchas veces, hermanos, también, ¿verdad?, pasa esto en las familias, ¿verdad?, que a veces a lo mejor nadie te había dicho nunca que tenías que ir a pedirle perdón a Dios por tu ser querido, ¿verdad? Entonces, pues también a lo mejor veías que hacían lo malo delante de Dios tus familiares y no decían nada, no hacías nada, no orabas, no pedías perdón a Dios por eso. Y entonces por eso muchas veces vienen ciertas consecuencias, ¿verdad? Porque Dios está mirando, ¿verdad?, esas cosas que no le agradan en tu familiar. Pero por eso hoy Dios te está poniendo estos dos ejemplos en su palabra, ¿verdad? Que seas como Job y luego que tú veas los errores de tus hijos, vayas y le pidas perdón al Señor por ellos. Y que no seas como Elí, ¿verdad?, que miraba todo, pero no hacía nada. Por eso ahí, en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice ahí, ¿verdad?, que Elí no les estorbaba a sus hijos. No les estorbaba cuando él veía que ellos hacían lo malo. Es decir, no hacía nada. No hacía nada. Se quedaba viendo nada más, pero no oraba, no pedía perdón, no hacía nada. Y por eso vino el juicio de Dios, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque tú en esta tarde estás aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Y estás aprendiendo a que de ahora en adelante tú vas a pedir perdón por los pecados de tus hijos, ¿verdad? Y vas a pedir también por la salvación de su alma, para que ellos prontamente también quieran entrar en el camino de Dios, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que toda madre de familia, todo padre de familia anhela cuando ya está uno en el camino de Dios, ¿verdad? Uno anhela que tus hijos, que tus hijas entren también en ese camino, porque es el camino que les va a dar la verdadera felicidad, es el camino que les va a dar bien, es el camino que les va a ayudar a prosperar, a que todo les salga bien en sus vidas, ¿verdad? Y yo creo, hermanos, que nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. A veces Dios permite, ¿verdad?, que
que aún nuestros familiares pasen por ciertos procesos de prueba, pasen por ciertas circunstancias a veces no tan agradables, pero es necesario, hermanos. Es necesario que ellos también atraviesen por ciertos procesos, por ciertas pruebas, para que esas mismas pruebas las use Dios para acercarlos a su presencia. Y también debemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Cada vez que Dios permite una prueba en la vida de nuestros familiares, ¿verdad? Esos familiares que no quieren nada con Dios. También tenemos que estar agradecidos con Dios diciéndole, gracias Señor, porque si esta prueba que le pusiste a mi familiar, a mi hijo, a mi hija, ¿verdad? Para que se acerque a ti, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a lo mejor, si tú no le hubieras puesto esta prueba en su vida, a lo mejor nunca hubiera querido conocerte. A lo mejor nunca hubiera querido acercarse a ti. Pero con esta prueba, él se va a acercar. Ella se va a acercar. Y eso es lo más importante, hermanos, que va a salir al final de las pruebas. Eso va a ser una gran victoria. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen o que les pasen a nuestras familias, todo te va a ayudar para bien. Lo que el enemigo había querido hacer como un mal, Dios lo va a transformar en un bien. Y nosotros debemos estar agradecidos con eso, hermanos. Agradecidos porque Dios no va a dejar para siempre, ¿verdad? Caído al justo, como dice su palabra, ¿verdad? Y yo quiero que vayamos también en esta tarde a ver otro ejemplo, ¿verdad? De un papá con un hijo, ¿verdad? En el libro de Génesis 22:9. El libro de Génesis 22:9, ¿verdad? Y vamos a ver el ejemplo de Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Génesis 22:9. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. Aleluya. Ahí en el libro de Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Amén. Y a grandes rasgos, ¿verdad? Todos los que conocemos la palabra de Dios ya sabemos esta historia de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Que Dios le pidió a su hijo, ¿verdad? A Abraham, Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo Isaac al holocausto, ¿verdad? Y Abraham fue obediente, ¿verdad? Abraham fue obediente y dijo, sí, pues mi hijo es lo más preciado, lo más valioso que tengo, pero si tú lo quieres, Señor, aquí está, ¿verdad? Y se lo presentó a Abraham, ¿verdad? A Dios en un holocausto, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que Dios lo libró, ¿verdad? No le pasó nada a Isaac, gloria a Dios. Pero de este pasaje bíblico, hermanos, lo que tenemos que aprender es que hoy Dios está llamando a los padres de familia, a las madres de familia, a que asistan a sus congregaciones, a que asistan a los cultos de Jesucristo, donde hay un altar, donde se predica la palabra de Jesucristo, donde se predica la palabra de Dios. Y ahí en ese altar de tu lugar de reunión, ahí en ese altar de tu congregación, ahí tú tienes que ir frecuentemente a poner la vida de tus hijos en el altar. Eso es lo que le tenemos que aprender a Abraham que hizo con su hijo Isaac, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, tráemelo a un altar, inmediatamente Abraham no dudó y lo puso ahí, ¿verdad? Porque sabía que algo bueno iba a salir de ahí de parte de Dios, ¿verdad? Y por eso en este día, hermanos, yo les pedí a mis hermanas, ¿verdad? Que trajeran peticiones por sus hijos, por sus hijas, ¿verdad? Y mis hermanas aquí en la congregación, mis hermanos, pusieron las peticiones de sus hijos aquí en un papelito. Y estos papelitos, ¿verdad? Aquí los vamos a tener en el altar. Así como Abraham puso en el altar a su hijo Isaac, hoy, ¿verdad? Los que estamos aquí y los que quisieron poner a sus hijos en el altar, aquí están los nombres de sus hijos en el altar. Amén.
¿verdad? Aquí están. Porque ustedes han venido, ¿verdad? A este lugar, a este altar de Jesucristo para decir, aquí está mi hijo, Señor. Aquí está mi hijo, Señor. ¿Verdad? Y hasta hoy hicieron el sacrificio de venir, ¿verdad? Hoy que estamos a bajas temperaturas aquí en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Hicieron ese sacrificio con este frío extremo que está aquí en Nuevo León, en Santa Catarina, Nuevo León, México, donde estamos ubicados, ¿verdad? Aquí vinieron a poner el nombre de sus hijos en este altar de Jesucristo, porque aquí es donde el Señor se va a glorificar. Pero ¿qué pasa, hermanos? Yo les pongo este ejemplo, pero quiero también decirles, ¿verdad? A todos los que nos están viendo por la transmisión, que también hay mucha gente que le da flojera llevar el nombre de sus hijos a un altar de Jesucristo. Tristemente. Pero yo hoy vine a recordarte de parte de Dios que es bien importante, hermanos, que tú asistas a tu congregación, que tú asistas a tu culto, a tu lugar de reunión, a donde está el altar de Dios, de Jesús, y ahí pongas en cada reunión, en cada culto de tu congregación, ahí en el altar, ahí vas a estar tú orando, ahí vas a estar tú alabando, ahí vas a estar tú poniendo tu necesidad, ahí vas a estar tú poniendo los nombres de tus hijos. Amén. Como lo hizo Abraham con Isaac. Porque esa es la forma bíblica, ¿verdad? De que Dios te va a responder. Esa es la forma bíblica en que Dios te va a dar la victoria. Pero me ha tocado, hermanos, me ha tocado hablar con madres de familia que me dicen, yo no necesito ir a ningún culto. Yo no necesito ir a ninguna congregación. Yo acá en mi casa oro por mis hijos. Pues quiero decirte que esa no es la manera bíblica. Esa no es la manera que Dios pide en su palabra. Por eso a lo mejor no has recibido respuesta. Porque yo te aseguro que si sigues el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Como lo hizo Abraham, de poner en el altar de Dios a su hijo Isaac. Si tú sigues de ahora en adelante ese mismo ejemplo y pones a tu hijo, a tu hija, a tu familiar, tu esposo, tu esposa, tu pariente, tu amigo, a quien tú quieras poner en el altar de Dios con una necesidad. Amén. Yo te aseguro que si tú lo empiezas a hacer de ahora en adelante y haces el sacrificio de ir a donde está el altar de Dios, a donde está el altar donde se predica la palabra de Dios. Porque un altar de Jesucristo hay que aclararlo, ¿verdad? ¿Qué es un altar de Jesucristo? Un altar de Jesucristo es un lugar donde se predica el evangelio de Jesucristo. No vayas a ir a un altar donde no se predica el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? No vayas a andar yendo a los altares donde se predica otra cosa. No vayas a andar yendo a los altares ya no te digo de otra cosa, pues altares del enemigo, ¿verdad? Aquí donde vivimos, ¿verdad? Vemos que hay gente, hermanos, que pone a sus familiares, los pone en altares de la muerte, los pone en altares del enemigo, ¿verdad? Que Jehová los reprenda. Entonces, eso no es la manera, hermanos, porque eso solamente va a traer más maldición a la vida de tu familiar. Nosotros estamos hablando de poner a tu familiar, pero en los altares de Jesucristo. Esa es la forma bíblica de que tú obtengas la victoria en toda la necesidad que esté atravesando tu familiar. O tú mismo, ¿verdad? Que tú pongas tu vida misma en el altar de Jesucristo. Por eso, ¿verdad? Los que predicamos la palabra te insistimos, ¿verdad? Te aconsejamos, ve al altar, ve a donde está el altar. Amén. Vemos el ejemplo, ¿verdad? De Abraham con su hijo Isaac. Él no fue a cualquier lugar a llevar a su hijo, ¿verdad? Él no fue a cualquier lugar. Él no agarró carretera y déjame ver a dónde llevo a mi hijo. No. Él fue al lugar donde le dijo Dios que fuera. Exactamente al monte donde le dijo Dios que fuera, al altar donde le dijo Dios que fuera, exactamente a esa ubicación fue.
No se desvió ni a la derecha, no se desvió ni a la izquierda. Él dijo, Dios me dio una instrucción que fuera a tal lugar y ahí voy a llevar a mi hijo, dijo Abraham. Él no se fue a otro lado. A lo mejor algún amigo de Abraham, ¿verdad? Le pudo haber dicho, no hombre, no lo lleves ahí, llévalo acá, llévalo acá. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham fue obediente con Dios y dijo, no, yo voy a llevar a mi hijo Isaac al lugar donde Dios me dijo. Y hoy por eso Dios te está poniendo ese ejemplo en su palabra y te está diciendo, pon a tu hijo, lleva a tu hijo, lleva a tu hija, lleva tu propia vida, ¿verdad? Si es necesario, al altar. ¿A cuál altar? Al de Jesucristo. No lo andes llevando a cualquier altar, llévalo al altar donde se predica el evangelio de Jesucristo, donde se alaba el nombre de Jesucristo, donde se exalta el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí en ese altar va a haber milagros, va a haber prodigios, va a haber maravillas, va a haber bendición tras bendición, va a haber victoria tras victoria. Va a haber triunfo tras triunfo. En cambio, si tú lo andas llevando a otro altar, que no es donde se predica la palabra de Jesucristo, pues va a haber derrota, va a haber fracaso, va a haber maldición. Así dice la palabra de Dios, va en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde habla de las maldiciones. Pero si tú eres hoy una mujer entendida de Dios, si tú eres hoy un varón entendido de Dios y llevas a tus hijos, a tus hijas, a tu familiar, a tu ser querido, a tu vida misma, tú la pones en el altar donde se predica la palabra de Jesucristo, va a haber victoria, hermanos. Va a haber victoria. Por eso es que el enemigo, ¿verdad? Anda tratando de desanimar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y anda tratando de que te desvíes, que te vayas a otro altar. Que agarres otro rumbo, que no vayas al altar indicado, al que fue puesto por Dios, ahí donde se predica la palabra. No, ahí anda el enemigo tratando de ponerte trabas para que no llegues a ese altar. Es decir, para que no llegues al culto. Es decir, para que no llegues a tu congregación. ¿Verdad? Pero si tú te propones ser una mujer de Dios y un hombre de Dios valiente, ¿verdad? Entendido, sabio, prudente, tú vas a decir, pase lo que pase, se me atraviese lo que atraviese, ahí voy a estar en el altar de Jesucristo, ahí voy a estar. Porque necesito poner primero mi vida ahí, en el altar de Jesús. Necesito poner mi casa y mi familia ahí, en el altar de Jesús. Necesito orar ahí. En el altar de Jesús. Necesito entonar una alabanza. Necesito dedicarle una alabanza a Dios ahí. Ahí en el altar donde se predica Jesús, no en otro altar, no en otro lugar. Tú vas a empezar a decir, no me puedo quedar en mi casa. ¿Verdad? Tu mismo espíritu te va a decir, no puedo quedarme en mi casa cuando yo sé que hay un altar de Jesús donde debo ir a buscar la presencia de Dios, a buscar la ayuda de Dios, a buscar el socorro de Dios, a buscar el pronto auxilio de Dios, a buscar la respuesta de Dios. Porque sabes, como Abraham lo supo, que ese es el lugar indicado, que no hay otro. ¿Verdad? Por eso hoy el Señor vino a aconsejarte eso. Y que vas a tener que hacer un sacrificio para ir al altar de Jesucristo. Claro, claro que vas a hacer un sacrificio. ¿Ustedes creen que Abraham, cuando llevaba a su hijo Isaac al altar de Dios, ustedes creen que no fue un sacrificio para él hacer eso? Claro, claro que le costó. Claro que tuvieron que subir aquel monte, ¿verdad? Yo imagino que la subidita estaba pesada, ¿verdad? Y pues ahí iban camine y camine, ¿verdad? Con todo lo que les pidió Dios, ahí iban camine y camine. Y bueno, no dice la palabra si estaba haciendo frío, si estaba haciendo calor, pero con la temperatura que fuera, ahí iban obedientes rumbo al altar de Dios, Abraham y su hijo. Abraham, ¿verdad? Con la encomienda de poner a su hijo ahí.
y lo que le costó. Y claro, obviamente que Abraham tuvo que dejar de hacer otras cosas, ¿verdad? A lo mejor ese día unos amigos de Abraham lo invitaron a no sé dónde, pero dijo Abraham, no, discúlpenme, amigos míos, no puedo, yo hoy tengo una cita con Dios, tengo que llevar a mi hijo al altar de Dios. Y es lo que pasa, ¿verdad, hermanos? Es lo que pasa hoy en el pueblo de Dios, que muchas veces tienes que hacer sacrificios para ir al altar de Jesucristo. No falta quien te invite. No falta quien se te atraviese en el camino, ¿verdad? Y que hoy te invito a mi casa, hoy te invito a comer a tal restaurante, hoy te invito a una merienda, hoy te invito a una tienda, hoy te invito a irnos de paseo a no sé dónde. Y tú como mujer sabia, como varón sabio, tienes que decidir hacer el sacrificio de decir, ¿sabes qué? Discúlpame, hoy no puedo porque hoy tengo que ir al altar de Jesucristo. Otro día será, ¿verdad? Y muchas veces hasta tus propios hijos, hasta tus propios familiares, tus seres más queridos, más allegados, son los que te están invitando. Son los que te están diciendo, mamá, papá, hoy te voy a ir a visitar. A la hora que tú tienes una cita en el altar de Jesucristo en tu congregación, a esa hora te voy a ir a visitar y te voy a llevar de comer. Y es más, hasta te voy a llevar a pasear. Pero tú como mujer sabia, prudente, como varón sabio y prudente, tú tienes que decir, ¿sabes qué? Hay 7 días de la semana. ¿Por qué precisamente quieres venir este día? Es que este día está consagrado para que yo vaya al altar de Jesucristo. Y tú tienes que hacer un esfuerzo, un sacrificio de renunciar a hacer algunas otras cosas que pudieras estar haciendo ese día, ¿verdad? Del culto de tu congregación. Tú tienes que renunciar, hermanos. Buscar a Dios implica también a veces hacer sacrificios de renunciar a dejar de hacer otras cosas en nuestras vidas para ir al altar de Jesucristo, a escuchar su palabra, a buscarle, a alabarle, a adorarle, en momentos donde tú pudieras estar haciendo otra cosa de tu vida. Los que predicamos la palabra, hermanos, también tenemos que hacer muchos sacrificios porque nosotros no podemos dejar de realizar ningún culto. Y a veces nos perdemos hasta de a lo mejor algunas reuniones familiares, viajes familiares. No, dejamos de hacer otras cosas porque nuestro principal objetivo es primero estar en el altar de Jesucristo. Como yo les he dicho, llueva, truene, relampaguee, caiga nieve, caiga granizo, se atraviese el tren. Lo que pase, pase lo que pase, estamos aquí en el altar de Jesucristo porque Él se lo merece. Y porque sabemos que hay un beneficio más grande que todo lo demás a lo que podamos renunciar. Hay un beneficio mucho mayor de estar en el altar de Jesucristo que estar en otra parte o que estar haciendo otras cosas en la vida. Amén. Entonces, pues tenemos también que recordar esto, ¿verdad? Que claro que sí, buscar a Dios implica un sacrificio. Así como le costó a Abraham, ¿verdad? Llevar a su hijo Isaac a ese altar de Dios. Pero la victoria fue grande. Porque Dios bendijo más a Abraham por su obediencia. Dios bendijo también a su hijo Isaac. ¿Verdad? Entonces, la victoria que Dios promete, hermanos, si tú estás continuamente asistiendo al altar de Jesús, ¿verdad? Esa victoria es más grande que todo lo demás que tú tengas que dejar a un lado, que tú tengas que renunciar a ello. Es mucho más grande, hermanos. Mucho más grande. No se compara, diría yo.
No se compara la victoria, ¿verdad? De estar siempre en el altar de Jesús, ¿verdad? Por eso yo le digo a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook y del YouTube, si tú has dejado de ir al altar de Jesucristo, donde se predica la palabra de Dios, vuelve, vuelve, porque ahí está tu bendición. Si tú te alejaste del altar de Jesús, has perdido la bendición principal. Y yo hoy exhorto, ¿verdad?, a esas personas a que regresen al altar de Jesucristo, ¿verdad? Y a los que ya asisten a un altar de Jesucristo, a una congregación, a algún culto, ¿verdad?, de Jesús, pues síganlo haciendo. Que nada ni nadie les robe esa bendición. Que nada ni nadie les, aunque se les atraviesen en el camino, pues sáquenle la vuelta. Díganle, ahí nos vemos después, otro día, a otra hora, porque hoy tengo una cita con Dios en el altar de Jesús. Amén. Y Dios te va a recompensar por eso, hermana. Dios te va a recompensar por eso, hermano. De eso no tengas ni la menor duda, que vas a tener victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes que vas a tener todas las cosas que tú estás pidiendo para ti y para toda tu casa, ¿verdad? Porque esto también quiero ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo. Mateo 22, 37, 22, 38, aleluya. Donde está escrito, ¿verdad? En Mateo 22, 37 y 38, el primer y más grande mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo 22, 37, que el primer y más grande mandamiento, es decir, el primero de todos los mandamientos, ¿verdad?, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Lo amarás por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando, ¿verdad? De buscar a Dios primero, por sobre todas las cosas, para que todas las demás cosas que tú anhelas para ti o para los tuyos puedan venir a tu vida. Mateo 22, 37. Todas las demás cosas que tú anheles puedan venir a tu vida por añadidura, ¿verdad? Pero tenemos que recordar cuál es el principal mandamiento. Antes que cualquier otro mandamiento, el primer mandamiento es que busques a Dios, que ames a Dios por sobre todas las cosas. Porque si tú amas otra cosa más que a Dios, eso que tú amas más que a Dios va a ser tu estorbo para que Dios te bendiga. Por eso el que debe ocupar el primer lugar en tu corazón es Jesús. Y me atrevo a decir hoy, hermanos, más, yo sé que como madre de familia, padre de familia, amas mucho a tus hijos. Los amas demasiado, es un amor eterno, ¿verdad? Es un amor incondicional, un amor grande, muy grande. Pero hoy el Señor te está diciendo, me tienes que amar más a mí. Y volviendo al ejemplo de Abraham, Abraham le demostró a Dios que amaba más a Abraham a Dios que a su propio hijo. Se lo demostró. Porque Dios le había pedido a su hijo Isaac para sacrificio. Y sin embargo, ¿verdad? Abraham no se lo negó. Y ahí le demostró a Abraham a Dios que él amaba a Dios por encima de la vida de su hijo. Dios lo probó de esa manera y se dio cuenta que en verdad Abraham amaba más a Dios por encima de su hijo. Y por eso le bendijo más. Por eso le recompensó más. ¿Y qué pasa, hermanos? Que a veces el amor por una persona, sea hijo, sea hija, sea esposo, sea esposa, sea familiar, sea amistad, sea lo que sea, ¿verdad? En tu vida, esa persona. A veces el amor por esas personas es más grande
en tu corazón que el amor hacia Dios. Y eso, hermanos, Dios lo toma como una idolatría. Por eso muchas veces hay que también, ¿verdad? Pues estar conscientes, ¿verdad? De que nada ni nadie sobrepase al amor que tú le tengas a Dios. Que nada ni nadie, aún sea tu ser querido más querido, nada ni nadie puede ocupar el lugar de Dios, hermanos. Tienes que tener en cuenta este primer y más grande mandamiento. Mateo 22:37, Mateo 22:38. Que el Señor Jesús sea siempre el mayor. Amén. El más grande. Que nadie ocupe su lugar. Que el amor que tú le debes de tener a Dios no se lo robe ese amor a otra persona de este mundo. Porque sabes una cosa, hermana, las personas de este mundo no son eternas. Algún día ya no van a estar en este mundo. Pero ¿sabes qué? Dios sí es eterno. Amén. Y Dios siempre va a estar contigo en este mundo y en el otro también. Amén. Entonces, por eso es que Dios quiere que desde este mundo, desde esta tierra, tú ames más a Dios que a cualquier otra persona, más que a tus hijos, más que a tu esposo, más que a tu familiar, más que a tu pariente, más que a tu amigo, más que a tu amiga, más que a la persona que más ames en esta tierra. Mucho más debes amar a Dios por encima de ellos. Para que Dios no te tome eso como una idolatría. Porque a veces he visto personas, ¿verdad? Que pues no tienen otra clase de ídolos, pero a veces tu ídolo es tu familia. Por eso ahí es donde te pega más el enemigo. Porque hiciste de tu familia un ídolo. Y no podemos darle lo que le pertenece a Dios a tu familia. Lo de Dios es de Dios. El tiempo de Dios es de Dios. Y aun si tus propios hijos te dijeran, no, yo quiero ocupar el tiempo de Dios o el lugar de Dios en tu corazón, no podrías tú hacer eso, porque en el momento que lo hagas, entonces estarías cambiando a Dios por un ser humano. Y Dios pide, ¿verdad? El ser el mayor en tu vida por encima de todas las cosas, ¿verdad? Para que entonces todas las demás cosas vengan por añadidura. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Así que, pues quédate con estos consejos, ¿verdad? De parte de Dios y dale su lugar a Dios, ¿verdad? Dale el lugar que a Dios le corresponde siempre. No le quites tiempo a Dios del que le pertenece, no le quites el valor, el amor de Dios, el que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y vas a ver tú en tu vida, ¿verdad? Cómo Dios te bendice no solamente a ti, sino al resto de tus seres queridos. Amén. Amén. Aleluya. Pues dale un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Espero te hayan servido estos consejos de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Y yo invito a mi amada hermana Toñita, si ella trae en este momento un canto para Dios, para demostrarle nuestro amor, ¿verdad? Jesús, pues pásele, hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En esta tarde voy a cantar un canto que sea para honra y gloria a mi Dios. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para
será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Para honra y gloria, mi Dios. Amén, gloria a Dios.